El día de hoy vamos a ver otro tipo de juicio de Dios, que es el juicio de enfermedad. Anota ya en su libretica para los que anotan, anota ahí el juicio de enfermedad. Y vamos a estar hablando un poco acerca de este juicio, que es bien interesante. Y vamos a hablar un poco sobre la enfermedad en la palabra de Dios, que sería otro tema muy interesante de tratar en la palabra, y sobre la enfermedad y sobre la sanidad divina, ¿verdad? Pero hoy por lo pronto vamos a abordar este tema del juicio de Dios de enfermedad, cuando la enfermedad tiene origen en un juicio de Dios, en un castigo de parte de Dios, en una reprimenda de parte de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a mirar cómo funcionan estas cosas, ¿vale? Amado Padre Celestial, te bendigo, Señor, Dios Todopoderoso, en esta tarde. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de volver a compartir tu palabra, Señor. Te pido, límpiame con tu sangre bendita, lávame con tus aguas del cielo, Señor, y lléname con el Espíritu Santo. Tu palabra sea compartida con poder, con amor, con humildad, con, con sabiduría, con entendimiento, Señor. Y que todos los que escuchen este mensaje aprendan a temerte y a amarte, Señor. Tengan sabiduría y entendimiento en tu reino, Señor. Te amamos mucho y quedamos en tu presencia, Padre omnipotente. Amén. Bueno, algunos me dicen que se escucha muy bajito, pero otros me dicen que se escucha bien. La verdad creo que de pronto el problema es más allá con los que se escucha bajito, porque tengo puesto el micrófono y toda la cosa, entonces no creo que el problema ya sea de acá, ¿vale? Bueno, entonces vamos a estarnos parando en Números capítulo 12, del versículo 1 al 15. Ese va a ser nuestro texto base, ese va a ser nuestro texto sobre el cual nos vamos a parar y vamos a estar mirando el juicio de Dios cuando Dios envía una enfermedad, cuando Dios pone una enfermedad. Vamos a estar mirando, vamos a estar mirando que no siempre la enfermedad tiene como fuente el juicio de Dios. De hecho, es más bien algo que no es común. Para que puedan entender estas cosas, les voy a hablar primero de las cuatro fuentes de la enfermedad en la Biblia. Amén. Para que ustedes lo entiendan. Para que tampoco ahora ustedes vayan a pensar que cada persona que se enferma es porque Dios lo está juzgando, ¿sí? O es porque Dios lo está castigando. No, no siempre. Entonces hay la primera fuente de la enfermedad es la causa natural y es lo que usted más va a encontrar, las causas naturales. Normalmente, hermanos amados, encontramos que el mayor enemigo de la salud de uno es uno mismo. No es el diablo, no es el juicio de Dios, no es la brujería, no es la hechicería, sino uno mismo. Porque si se da cuenta, hermanos amados, uno mismo es el que termina causando sus enfermedades con una mala alimentación, con malos hábitos de vida, eh, con no ser nosotros precavidos, con no guardar hacer ciertas acciones de profilaxis, ¿no? Profilácticas, donde nos cuidemos. Por ejemplo, en este tiempo le dicen a la gente, vea, lávese las manos, póngase un tapabocas, por favor, no se descuide, ta, ta, ta. Y muchas personas, inclusive cristianas, de hecho en su mayoría cristianas, dicen, no, eso nosotros para qué nos cuidamos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo no me voy a cuidar. Eso es necedad, hermanos amados, eso es necedad. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros, hermanos, a ser absurdos o locos. Y usted sabe bien que yo soy un hombre de muchas frases sabias y de dichos y cosas así, así que le voy a decir otra frase para que la guarde en su corazón y en su mente. Y es la siguiente. Dios es el Dios de los imposibles, pero no es un Dios de cosas absurdas. Amén. Muchas personas les gusta o pretenden que Dios haga cosas absurdas. Hermano, Dios no va a venir a ponerle a usted el tapabocas porque esa es su responsabilidad. El tapabocas se lo tiene que poner usted. La lavada de manos corre por su cuenta. El cuidarse en su alimentación, el hacer ejercicio, el mantener una vida sana y saludable, depende de usted, hermano amado.
Eso no depende del Señor. El Señor en estos casos lo que hace es enviarnos el consejo de sabiduría, el consejo de entendimiento. Algunos lo toman, otros no lo toman. Los que no lo toman, evidentemente, son víctimas de su propia necedad, de su propia torpeza. Por eso el principal enemigo de nuestra salud, primeramente, somos nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces, esa es la primera fuente de la enfermedad, es por causas naturales. También la Biblia nos dice que hay enfermedades que vienen por causa del pecado. Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, encontramos el caso del paralítico de Bethesda, donde el Señor Jesús le dice con mucha claridad a él, le dice, mira, tú has sido sanado, ¿sí? Ahora vete y ya no peques más, no sea que te venga otra cosa como peor. Entonces hay enfermedades que vienen por el pecado. Para un ejemplo de lo que yo he visto en mi vida, los idólatras, los que adoran imágenes, los que aman la reina del cielo, los que andan poniendo dioses delante del Dios omnipotente. Yo los he visto padecer grandes dolores. Y he visto a sus familiares preguntarme, pero ¿por qué se fue enfermo así mi familiar? Si era tan bueno, si era tan buena, si eso no le hacía mal a nadie, pero eran adoradores de ídolos. Y la palabra del Señor dice que grandes dolores esperan a los adoradores de ídolos. Cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta de que el pecado es fuente también de ¿qué? De enfermedad. Tercera causa de las enfermedades, por causa de demonios, es un poco menos. A ver, para que ustedes me entiendan, la mayor parte de las enfermedades son por causa natural. En un segundo grado, por causa del pecado. En un tercer grado, por causa de demonios. En cuyo caso, ahora usted dirá, pastor, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para que a la hora de orar por un enfermo, nosotros sepamos la fuente o la causa de la enfermedad y dependiendo de la fuente, así sabemos orar. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando veía que una persona, fuente de la enfermedad era el pecado, entonces primero lo que hacía era perdonarle los pecados. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, dijo el Señor al paralítico. Y el muchacho cobró ánimo, o sea, le estaba removiendo las causas de la enfermedad. Amén. Cuando sabemos la causa de la enfermedad, entonces ya tenemos ganado un gran terreno, porque el poder de las cosas de las tinieblas está en lo oculto. Entonces, mientras que una cosa está oculta, tiene poder. Cuando algo sale a la luz por el poder del Espíritu Santo, que nos revela el problema de la persona, que nos muestra, que nos hace entender qué es lo que le pasa a la persona, entonces es cuestión de usar la autoridad y la fe para remover el problema. Si una persona, su problema de la enfermedad es por causa del pecado, usted tiene que conducirla hacia una oración de arrepentimiento, hacia una oración de renuncia, primero para que después sí el Espíritu de Dios venga y sane a la persona con su poder. Amén. Cuando la causa de la enfermedad es por causa demoníaca, por una brujería, una hechicería o por un espíritu de enfermedad que entró en la persona, entonces la persona no necesita una oración de sanidad. La persona necesita ¿qué? Liberación. Y es impresionante, hermano, cuando usted encuentra este tipo de casos que son más esporádicos, o sea, que son menos frecuentes. Lo más frecuente será el que se enfermó por causa natural, sea por herencia, por mal cuidado del cuerpo, por virus, por bacteria. En un segundo grado, el que se enfermó por su pecado, sobre todo los idólatras, eso usted lo va a ver, la casa del idólatra no falta el enfermo. Tercera clase, tipo de enfermedad cuando es por causa de demonios. Es impresionante cuando usted ora y reprende el demonio y lo echa fuera del cuerpo de la persona y la persona se sana. Ese es impresionante. O sea, es más liberación que sanidad. Y la cuarta causa de enfermedad, que es la más rara, que es la menos frecuente, es por el juicio de Dios, que es la que vamos a estudiar hoy, ¿vale? Entonces ya les dije, 4 fuentes de la enfermedad nos revela la palabra de Dios. Usted aprende, eso sí, que de todas maneras, aunque no es frecuente que Dios le ponga una enfermedad a una persona, porque Dios no es Dios, Dios es Dios de sanidad, para que usted me entienda, ¿sí? Pero de manera esporádica, de manera, digamos, rara,
Dios se pone bravo con una persona, Dios se aira con alguien, muchas veces con los enemigos de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, ahorita lo vamos a ver. Y es Dios mismo, no el diablo, sino Dios mismo el que le pone la enfermedad a la persona en su ira, en su justicia. Porque recordemos que la Biblia dice, hermanos, no os venguéis vosotros, sino dad paso a la ira de Dios, porque Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces Dios es el Dios de la venganza, Él es el que se venga. Usted no se vengue jamás, usted jamás desee lo malo para su enemigo, usted jamás, nada hermano, usted ni siquiera prorrumpa con dichos terribles, ni hable palabras que no debe. Deje que Dios se encargue, eso dice la Biblia. Y el día de hoy vamos a ver un momento donde Dios puso una enfermedad en una persona por causa de su pecado, pero fue el juicio de Dios el que vino sobre él. Está en Números 12, como ya les dije, capítulo 1 Números capítulo 12, el versículo 1 al 15. Y vamos a mirar acá, hermanos, después al final les voy a dar otros textos bíblicos para que veamos otros casos de enfermedades por el juicio de Dios, que vuelvo y digo, son las menos frecuentes, pero también existen, ¿vale? Algunas personas, de hecho les quiero decir para que ustedes lo sepan, quisieran ver las cosas muy en blanco y negro, ¿no? Todas las enfermedades son del diablo y eso es una doctrina que está muy metida aquí en Colombia por medio de un movimiento espiritual y que tienen su seminario bíblico y todo eso, en el que ellos dicen que Dios jamás puede poner una enfermedad porque Dios solamente sana y el diablo es el que pone las enfermedades. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, hermanos, vemos que a veces también Dios puede poner una enfermedad por medio de un ángel o él mismo poner una enfermedad por su juicio, por justicia, porque él se aira. Entonces leamos Números 12, que fue el texto que vino a mi corazón, de todos los textos que tenía la posibilidad de abordar, vamos a abordar este, ¿vale? Números 12, versículo 1 al 15, dice así, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mujer cusita significa que era de una región y de una descendencia que era la descendencia de Cus. Esta era una mujer de esa región, una mujer cusita. Y dijeron, ojo con esto, ¿no? Están Aarón y María hablando en contra de Moisés. ¿Qué dijeron contra Moisés? Lo siguiente. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, no era un hombre dado a defenderse a sí mismo, no era un hombre rabioso, no era un hombre furioso, era un hombre manso y tranquilo que no se defendía. Por esa razón Dios lo defendía con tanta fuerza. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Ojo con eso que ahí Moisés estaba inocente de todo el asunto por lo que habían hecho sus hermanos. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne.
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Tremendo, hermanos, qué momento tan tremendo. Dese cuenta, Dios le puso la enfermedad y ahora está el varón de Dios clamándole a Dios que qué, que la sane. O sea que había un demonio de por medio. No, no había un demonio de por medio. ¿Fue su necedad? No. ¿Fueron causas naturales? No. ¿Fue una iniquidad? No. Fue por causa de su pecado que Dios le puso la enfermedad. Y entonces, de la misma manera, ahora Moisés está como clamando, Señor, sánala. Mira qué tremendo. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ella. Amén. Bueno, ¿dónde está mi sobrina Sara? Yo por ahí como que... Hola, Ned, ¿cómo estás? Entonces, miremos acá, hermanos. Es un episodio tremendo, pero quiero que ahora lo analicemos un poco, ¿no? Lo meditemos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué Dios se puso tan bravo por este pecado? Entonces, para que ustedes entiendan la situación, vamos a desmenuzarla. Moisés había tomado, había tomado una mujer cusita, ¿no? Y los rabinos, cuando uno lee los comentarios de ciertos rabinos que hablan de este texto, ellos dicen que el pecado ahí, o más bien que pecado, el problema o lo que le estaban criticando María y Aarón a Moisés, era el hecho de que él tenía descuidada a esa mujer. En esos días, en ese momento, no era mal visto que un hombre tuviera dos mujeres. De hecho, Moisés ya tenía, ¿verdad?, a su mujer, con la que había tenido a sus hijos, con los que fue allá a Egipto a liberar a Israel. Pero estando en el desierto, él se consigue otra mujer, una mujer de Cus, una mujer cusita. Al parecer, María y Aarón no estaban criticándole a él al haber tomado otra mujer, porque en esos momentos no se veía mal. Si el hombre tenía la capacidad financiera, ¿sí?, podía tener dos mujeres, pero también se le exigía que cumpliera con sus deberes conyugales con todas las mujeres que tuviera. Además, con todas, en este caso con dos. Lo que parecía pasar era que él la tenía un poco descuidada. Ok, para que ustedes me entiendan, Moisés, el varón de Dios, ha cometido ¿qué? Un error. Algo no anda bien con Moisés. Está cometiendo un error. ¿Y quién era Moisés? Bueno, Moisés era el profeta del Señor. Era el pastor de Israel, un pastor de 4 millones de personas. Un hombre de Dios usadísimo por Dios para hacer maravillas, como dice la Biblia. Le dijo Dios a Moisés, contigo haré maravillas que no han sido hechas en el mundo entero. Va a ser una cosa tremenda lo que voy a hacer contigo, Moisés. Moisés era un hombre íntimo con Dios. Era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Ese varón de Dios, lleno de sabiduría, de entendimiento, de unción y de poder, cometió un error. Eso nos dice, hermanos amados, de que los pastores, de que los líderes de las iglesias no están exentos de cometer ¿qué? Errores. Muy bien, ojo con esto. Él comete un error y por causa del error, ahora le pareció a María y a Aarón, que eran sus hermanos mayores además, les pareció fácil ponerse a hablar mal de Moisés. Ah, como Moisés ha cometido un error, entonces ahora vamos a hablar mal de Moisés. Mire, hermano, yo lo que más quiero con este estudio, y yo lo que creo que Dios quiere poner en nuestros corazones durante este estudio bíblico, es el temor por Dios, hermano. El entender que hay cosas que a Dios le enojan. Entender que a Dios hay cosas que le molestan sobremanera. Y uno de los pecados que más cometemos los hombres, pero que al mismo tiempo más enoja al Señor, es el pecado de la lengua, el de la murmuración, el del chisme, el de la crítica. A Dios le enoja. ¿Y por qué le enoja? Bueno, hermanos, porque la murmuración,
como la palabra lo dice, son cosas que se dicen en voz baja, ¿cierto? Son murmullos, son cositas que se hablan en voz bajita para que nadie nos oiga. Entonces María le estaba diciendo a Aarón, ¿qué tal la vieja que se consiguió el Moisés? ¿Cómo te parece, Aarón? ¿Se pusieron a qué? A pelar, a pelar de Moisés allá, donde nadie los estaba viendo, donde nadie los estaba escuchando. Pero para Dios, hermano, ese pecado que tanto nos gusta cometer a las parejas en sus cuartos de nupciales, allá se encierran los esposos a hablar del uno, del otro, del pastor este, del pastor aquel, y piensan que eso no tiene problema. Pero resulta, hermano, que es que la murmuración, el chisme, el andar uno de metido en la vida ajena, genera rupturas en la iglesia, genera divisiones. Y eso a Dios no le gusta. Dios de hecho odia el pecado de la lengua. Por eso dice la palabra del Señor, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. En otras palabras, hermano, usted y yo tenemos que cuidarnos muchísimo de lo que hablamos. Tenemos que, ¿qué? Cuidarnos de lo que hablamos. Sobre todo cuando se trata de las autoridades espirituales de nuestra vida. Para que usted me entienda, hay personas que son muy especiales en nuestra vida y que Dios cela y que Dios se pone bravo si nosotros los tocamos mal. Primero, nuestros padres naturales. No podemos hablar mal de nuestros papás naturales. Es un freno que Dios nos ha puesto. Debemos honrarlos, debemos respetarlos y debemos amarlos. Si usted lo hace así, va bien con Dios. Dios está contento con usted. Si usted habla mal de su mamá, si usted habla mal de su papá, prepárese porque Dios está furioso con usted. Ay, pastor, ¿y qué me puede pasar? Le estoy leyendo lo que puede pasar. Dios en este caso, como se trataba de su siervo Moisés, un hombre muy cercano a él, la reacción de Dios fue tan violenta que dejó leprosa a María. O sea, esa mujer pasó de estar tranquila y feliz a tener la carne medio podrida. El otro grupo de personas que tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de ellos, que ojalá ni hablemos ni para bien ni para mal, que no los pongamos en las conversaciones, se llaman nuestros padres espirituales y nuestros pastores, o sea, nuestras autoridades espirituales. No hablar de ellos. Ay, que llegó la hermanita tal con una inconformidad a decir cosas del pastor. Hermanito, apártese de ahí. Dígale, no, 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 no. No me hable mal de mi pastor. Si usted tiene un problema con el pastor, vaya y hable con él, hermanito. A mí no me metan en enredo. Porque mire lo grave, lo furioso que se pone Dios. Es que no es cualquier rabieta, es una rabia grande la que coge Dios. Esos grupos de personas, hermano, usted no los toque. No hable mal de ellos. Bueno, Moisés y Aarón vieron el problema, María y Aarón vieron el problema de Moisés y les dio por hablar mal de ellos. Ahora mire lo otro que hacen. Se empezaron a comparar con él, o sea, empezaron a bajarlo de su lugar. Él era el gran profeta de Dios, pero ellos dijeron, pero ¿y es que acaso Dios solamente ha hablado por Moisés? No, papá. Si es que Dios no solamente ha usado a Moisés, también ha hablado por medio nuestro. Nosotros también somos profetas. Nosotros también somos grandes. Y dice la Biblia que Dios escuchó el asunto. Y dice que a Dios no le gustó el asunto. Entonces, ya acabamos de leer en el pasaje cómo la gloria de Dios, Shekinah, desciende sobre el tabernáculo. Y entonces desde la gloria, la voz de Dios tronó. Imagínense qué momento tan difícil, la voz audible de Dios. Y dice Dios, Moisés, Aarón, María, vengan acá, salgan de allá del campamento y vengan para acá. Tengo que hablarles algo. Mire esta parte, que es el dolor, hermano. Es el dolor muchas veces de uno como pastor. Es el dolor muchas veces del dirigente espiritual. Moisés estaba ¿cómo? Estaba inocente de lo que sus hermanos le habían hecho. Él no tenía ni idea de que sus hermanitos en quienes confiaba, a los que amaba, a los que había ayudado, a los que había bendecido, esos mismos hermanitos estaban hablando mal de él. Moisés no lo sabía. Y entonces Moisés salió tranquilo allá
¿qué será lo que quiere Dios? ¿Por qué nos estará llamando a los tres? Dijo él. Vamos a ver, ¿qué será? ¿Cómo estaba Moisés? Inocente. Aarón y María dijeron, uy, ¿qué será? ¿Será que como que la cosa no cayó bien por allá en el tercer cielo? ¿Qué será lo que pasó? Ay, vamos a ver. Y bueno, y estaba la gloria de Dios. Yo creo que usted se imagina ese lugar, ¿no? Imagínese ese desierto con esas carpas y allá ese tabernáculo y esa gloria de Dios ahí, esa nube impresionante ahí sobre el tabernáculo y de repente la voz de Dios truena. ¿Y qué dijo Dios? Escuchen el argumento de Dios porque es una lección grande para nuestra vida, para tener humildad. Dios le dice a esta gente, bueno, miren, cuando yo levante un profeta, a ese profeta le voy a hablar por sueños, le voy a hablar en visiones, pero a mi siervo Moisés, yo a él no le hablo por visiones, yo a él no le doy sueñitos, yo a él le hablo frente a frente y cara a cara. Le hablo con tal claridad que Moisés jamás se confunde. Le hablo con tal claridad que Moisés jamás titubea de qué fue lo que yo le dije o no le dije. Moisés tiene clarito lo que yo le hablo. Y Dios ahí se pone furioso y dice, y viendo la relación que tiene Moisés conmigo, y viendo cómo trato yo a Moisés, pero cómo no les dio a ustedes miedo, pero cómo a ustedes no les dio temor de hablar así de mi siervo, viendo la relación que tiene conmigo, ¿por qué me lo trataron así? Tremendo, hermanos. Entonces, hermanos amados, cuando estamos en inocencia, cuando no sabemos que están hablando mal de nosotros, cuando estamos ahí nosotros en santidad, en rectitud delante del Señor, y hermano, y usted se pone a hablar mal de sus pastores, o usted se pone a hablar mal del pastor ese que es bien usado por Dios en sanidades, en milagros, y usted se pone a decir, no, ese tipo es del diablo, y es que allá ese tipo es un ladrón. Usted no se meta en eso, hermano, porque mire la respuesta del Señor tan violenta. Se puso furioso, como quien dice, sí, yo a ustedes les he hablado, yo he hablado con ustedes, yo les he mostrado cosas, pero es que el nivel de relación que ustedes tienen conmigo no es el nivel que tiene Moisés conmigo. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan hoy, hermanos, que todo en la vida tiene unos niveles. Hay niveles de uso. Entonces, por eso la Biblia nos habla de gente a la que Dios le dio 5 talentos, otros a los que le dio 2 y otros a los que le dio 1. O sea, que hay gente que es más usada por Dios, otra un poco menos usada y otra un poquito más menos usada. Y uno tiene que aprender a respetar esas cosas, hermanos. Si usted ve que una persona, por ejemplo, en mi caso, uno de esos ministerios que yo admiré mucho, o he admirado, el de Reinhard Bonnke, que ya el hermano partió con el Señor. Pero yo veía ese ministerio, hermano, es un ministerio, eso era un ministerio muy grande, un ministerio lleno de la gloria de Dios, de sanidades, de avivamiento, de poder, de la gloria, una cosa extraordinaria. Yo, ¿cómo voy a comparar mi ministerio con el de él? Por lo menos hasta este punto Dios no ha hecho conmigo lo que hacía con él. ¡Qué hombre de Dios tan extraordinario! ¿Me tiene que entrar envidia, hermano? ¿Me tiene que entrar rabia? Pues no, tiene que entrar alegría de ver que Dios tiene hombres en este mundo a los que usa de una manera descomunante, hermano. ¡Qué bendición! Ojalá Dios levante de entre nosotros gente a la que Dios use, pero de una forma extraordinaria, hermano. Para parar muertos, hermano. Yo me voy a alegrar porque yo no tengo un corazón envidioso. Pero usted se tiene que cuidar en eso. No envidie el ministerio ajeno. Pero también así como hay niveles de uso, hay niveles de ¿qué? De relación. O sea, hay hombres de Dios que no son tan usados con Dios, pero que son muy, pero muy, pero muy amigos de Dios. Íntimos de Dios. Que son unidos. Que son de amor con Dios. Que Dios los ama a ellos y ellos a Dios con todo su ser. Hay veces que esos son hombres que no son tan famosos, pero hermano, son hombres muy metidos con Dios. Y a Dios le enojó que viendo ellos el trato especial que él tenía con Moisés, ellos no le respetaran eso al Señor, sino que cogieron a Moisés y lo bajaron a su nivel. Y dijeron, pues si ese es igual a nosotros, critiquémoslo. No, hermano, entonces aprenda eso. Yo quiero que usted grabe mucho en su corazón eso. Su papá y su mamá no son iguales a usted, son mayores que usted. Déjelos allá, arriba, déjelos arriba de usted. No los baje, no los baje, hermano.
No se iguale a sus padres, porque usted y yo no somos iguales a nuestros papás. Nosotros tenemos que guardar nuestro nivel, agachar con humildad la cabeza y aceptar que papá y mamá son mayores que nosotros, hermanos amados. Amén. Segundo, nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, nuestros padres espirituales, no son iguales a nosotros. Diga amén allá en la casa. No son iguales, son mayores. Ay, pastor, sí, señor, son mayores. ¿Cómo dije? ¿Son cómo? Mayores. ¿Son iguales? No son iguales, son mayores. Ahora, le quiero explicar una cosa que usted lo va a ver y usted ya lo debe haber visto. Todas las relaciones de discipulado, todas las relaciones de mentoreo espiritual tienden hacia la amistad. Un ejemplo, Jesús dijo en Juan capítulo 13, yo ya no les voy a decir más a ustedes siervos, porque ustedes han estado conmigo en todas mis dificultades. De ahora en adelante les voy a decir a ustedes amigos. Amén, gloria a Dios. Yo, Antonio del Villar, le puedo decir que soy amigo de mi pastor Pablo Emilio Gómez García. Soy su amigo, él me lo ha dicho. Tú eres de los pocos amigos que yo tengo, me dice él a mí. Y yo a él. Y lo amo muchísimo. Y él a mí, nos amamos. Pero, ojo con esto, yo nunca olvido, por más que él sea mi amigo, por más que yo tenga confianza con él, yo jamás me olvido de que él es mi pastor. Y pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho que ver. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se confunde y usted coge a su pastor y lo baja a su nivel, usted le va a faltar al respeto. Usted ya lo bajó aquí y ya lo puso a su nivel y usted le va, porque es que la gente es dada a eso, hermanos. Tristemente, las personas, entre más amistad, en vez de tener más respeto, más amor y más cariño, se vuelven más irrespetuosos. Entonces, eso es algo que usted nunca debe perder, hermano. Sus pastores, por más amigos que usted pueda decir, mi pastor es mi amigo, diga amén, pero es su pastor. No lo baje, no lo vaya a poner a su nivel porque él es mayor que usted. Dios se enojó con ellos dos porque le bajaron a Moisés y se lo manosearon y dijeron, pues ese es igual a nosotros. Y mire que hasta comete pecados y mire que hasta comete errores. ¿Qué tal el viejo ese? No, hermano. Si el pastor suyo, si Moisés comete un error, si tiene un problema, ¿quién se lo va a corregir? El Señor. ¿Va a ser usted? No, usted no es el encargado de juzgar nada, usted no es el encargado de corregir nada, y muchísimo menos. Usted es el encargado de sembrar discordia y sembrar cizaña entre los hermanos, diciendo cosas de sus pastores, que qué tal esos pastores, que ya tienen esto, que ya tienen aquello. Mírelo cómo habla, mírelo aquí, mírelo allá. Cuidado, hermano. No haga eso, se lo digo por amor a usted mismo. Ahora, ¿qué corazón es el de Moisés, hermano, tan bonito? Mírelo, ¿por qué Moisés era Moisés? Moisés se entera del problema delante de Dios. Dios se pone furioso y dice, ¿ustedes por qué hicieron esto? ¿Por qué me manosearon a mi siervo? ¿Qué no ven cómo es de especial conmigo? Y se fue el Señor. Y cuando el Señor se fue, tremendo queda a la luz que María está medio podrida, hermano. Es que yo quiero ustedes que entiendan que la enfermedad que viene por el juicio de Dios no es cualquier enfermedad. No es que le dio una gripa. No, no, es que se partió una pata. No, hermano, no, no, no. Estamos hablando de enfermedades que son terriblemente impresionantes. Les voy a dejar unos textos bíblicos para que ustedes entiendan cuándo la enfermedad viene de parte de Dios. En este caso, María quedó como leprosa, podrida. Un leproso se pudre en vida. Cuando usted va a un leprocomio, el olor es a podrido. La gente se está pudriendo en vida, hermano amado. ¿Y qué hizo Moisés? Ese hombre de Dios al que estaban criticando, al que les pareció fácil bajarlo a su nivel y cogerlo a criticarlo. ¿Sabe qué hizo el varón de Dios? Y demostró por qué Dios lo amaba tanto y por qué Dios tenía esa comunión con el que no tenía con los otros dos. ¿Sabe qué hizo? Se puso a orar por la hermanita. En vez de ponerse bravo, en vez de ponerse de digno y decir, ay, bien merecido, vieja degenerada, malagradecida, ¿sí ve? Así me paga todo lo que hice por usted, vieja, vieja mala, vieja. No. ¿Qué hizo Moisés? Le dijo, padre, padre, sáneme a mi hermanita, mire, quedó leprosa, sánemela. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó la oración de Moisés y le dijo, mire,
Si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, o sea, si él hubiera ofendido al hombre, si él hubiera tenido un problema con el papá, ¿no lo hubieran echado de la casa 7 días? Dijo que la echen de allá, que la echen del campamento y la pongan afuera 7 días. Pónganla allá. Y en 7 días que vuelva. Y yo la sano. Pero que aprenda la lección. No quiero volver a escuchar este tipo de temas. Oiga, tremendo, hermano. Qué cosa tan violenta. Dios escuchó la voz de Moisés y María se sanó, pero no sin una consecuencia fuerte. Les voy a dar otros textos bíblicos donde se menciona enfermedad por el juicio de Dios. Me gustaría tanto, hermanos, quedarme con ustedes, no sé, poder estudiar unas 2, 3, 4 veces más, porque es que es mucho lo que hay que estudiar de este tema. Pero por lo pronto, anote ahí, más adelantico, en Números 14, versículo 36 al 38, vemos la muerte de los 10 espías. Ojo con eso, que hablaron mal de la tierra que Dios les iba a dar e hicieron murmurar al pueblo contra Dios. Otra vez el pecado de murmuración aparece como el detonante de una enfermedad. En este caso murieron de plaga. Cuando usted lea en la Biblia que alguien murió de plaga, significa que murió con llagas, o sea, parecido a la lepra. Se pudre la persona, se le cae la carne, se le abren llagas, le salen búas, le salen tumores. ¿Y por qué, pastor? Bueno, para eso usted tiene que entender, por ejemplo, cómo actuaba la peste bubónica, que es la clásica plaga. La persona tomaba tonalidades negras en la piel por causa de la septicemia, de la sangre que se le infectaba. Entonces se ponía todo con parches negros en la cara. Y los ganglios, que nosotros tenemos varios sectores de ganglios, los del cuello, las axilas, las ingles. Ahí tenemos unos ganglios que sirven como unas alarmas del cuerpo para avisar cuando hay una infección. Cuando la infección es muy violenta, los ganglios llegan al punto de crecer hasta volverse como bubas, como tumores de la infección tan violenta. Entonces, cuando usted lea en la Biblia plaga, eso lo va a ver usted en Números 14, del 36 al 38, significa que esta gente murió medio podrida delante del Señor, llenos de llagas, comidos como comidos. Segundo texto, segundo libro de Crónicas, perdón, capítulo 26 del versículo 16 al 21. Allí veremos de nuevo el caso en el que Dios le puso lepra a la persona. ¿Significa eso de que todos los leprosos es porque Dios los juzgó y les puso la lepra? No, evidentemente no, estamos hablando de casos específicos, con pecados especiales. ¿Qué pecados traen entonces el juicio de Dios? Primeramente aprenderemos que lo trae la murmuración. Por eso es mejor mantener la boca, ¿qué? Cerradita. Vamos a hablar mal de tu mamá. No, 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 no. Cambiemos de tema. Vamos a hablar mal de tu pastor. No, 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 no. Cerramos la boca. Amén. Eh, Este es otro caso de un ¿cómo? Leproso. En este caso vemos otro pecado gravísimo que es el pecado de profanación, que es cuando usted coge las cosas santas de Dios y la usa para lo que no es. Amén. Cuidado con coger lo de Dios y ponerse a jugar y ponerse de payaso. Lo de Dios hay que reverenciarlo y tener respeto por las cosas de Dios. No se haga el payaso. Cuando se acabe el culto, haga todas las monerías y si quiere dar volteretas, hágalo. Pero durante el culto no. Usted respeta lo de Dios, Dios está bien con usted. Entonces, ese es el caso del rey Usías que quedó leproso. Tercer caso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, del versículo 21 al 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 21 al 23. Ese es el caso del rey Herodes, que no le dio la gloria a Dios, o sea, profanación, sacrilegio. Un hombre que tomó la gente le dijo, voz de Dios y no de hombre. Dijo, sí, yo soy un Dios, digo. Y vino el ángel del Señor, lo tocó y murió como engusanado. ¿Sí ve? Siempre la enfermedad que viene por el juicio de Dios es una enfermedad diferente. Una donde la persona se pudre en vida. Se pudre. Tremendo, ¿no? Les dejo ahí, no se los voy a mencionar hoy bien, ¿vale? Pero les dejo ahí para que lo anoten para los que tienen curiosidad, el caso de Antíoco Epífanes,
en los libros, no están en nuestras Biblias, están en las Biblias de uso católico, que es los libros de los Macabeos, Macabeos 1 y 2. Y ahí aparece el caso de Antíoco Epífanes también, un hombre que se pudrió en vida, que hedía, o él estaba vivo, pero era tanto el hedor que la gente no se le podía acercar a 100, 200 metros de la carpa, del olor que botaba ese hombre. Pero fue un hombre sacrílego, fue un hombre profanador. En otro día, o en otra ocasión hablaremos de esa historia, ¿vale? Y el cuarto caso que escogí para hablarles está en Apocalipsis 16:2, en las copas de la ira. Amén. En las copas de la ira, donde dice que Dios va a derramar una úlcera maligna. ¿Sí ve? Siempre es lo mismo. Se llagan, se pudren. Cuando usted piensa en lepra, llagas. Llagas y uvas, llagas y tumores, plaga. Supuración, gusanos. Ahí está el juicio de Dios violento, hermano. Úlceras malignas derramados sobre los adoradores de la bestia. O sea, es Dios tomando venganza de sus enemigos. Tremendo, hermanos. Entonces, este es un tema que yo tengo que admitir que me gustaría, hermano, no sé, dedicarle mucho más tiempo, pero ya dimos hoy como una visión general de lo que es el juicio de Dios cuando Dios pone una enfermedad. La invitación, mis amados hermanos, no hablemos mal de nadie, ¿vale? Mejor. Pero cuando se trate de papás, o se trate de nuestros pastores, o de los varones de Dios que vemos que Dios usa con mucho poder, que son como muy cercanos a Dios, hermanos, ahí sí que mejor dicho, el pico más cerrado que nunca. Amén. Nada de andar hablando mal de mamá, de papá, de pastores, no. No, honrémoslos, amémoslos, bendigámoslos. Y Dios ha prometido bendecirnos y bendecimos a nuestros padres. Bendecirnos y honramos a nuestros padres. Bendecirlos y honramos a nuestros papás espirituales, a nuestros pastores, si los amamos, si los tenemos en un lugar especial, Dios ha prometido bendecirnos. Amén. Entonces vamos a orar y hermano, aprovechemos, vamos a pedirle perdón a Dios si hemos hablado mal de alguno, para que la ira de Dios no se encienda contra nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, yo he dado tu palabra, me deleito en tu palabra, me gusta tu palabra, no lo puedo explicar, es como un banquete para mí, Señor. Yo espero que mis hermanos hayan tenido un banquete del conocimiento tuyo, Señor, allá en sus casas. Señor, y sabemos que tú eres el sanador, ese es tu título, pero también tú, Señor, en algunos momentos, por ciertas circunstancias especiales, también puedes poner una enfermedad, un juicio. Y yo hoy como pastor de mi amado Jesús te pido que si alguno de nosotros está enfermo por haber hablado mal de quien tú no quieres que hablemos mal, sea de nuestros padres o de nuestros pastores o de algún varón de Dios que tú tienes en alta estima, Señor. Si alguno de nosotros está enfermo por esta causa, así como lo hizo Moisés, yo te pido, Padre mío, que lo sanes, que quites de él la enfermedad, que tengas misericordia, que perdones su pecado, Padre, que perdones su pecado y nos restituyas la salud, Señor. En el nombre de Jesús. Padre mío, te amamos mucho, te bendecimos, te honramos y de verdad perdona nuestros pecados. Límpianos de ellos y ayúdanos a ser cada día personas más sabias, más entendidas y que pequen menos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que hayan disfrutado de esta enseñanza bíblica y si pueden volver a pegarle otra repasada, hágalo, ¿vale? Recuerde siempre, honre a sus padres, tanto físicos como espirituales, ámelos mucho. Así como nosotros los amamos a ustedes, ámenos, mis amados hermanos. Nosotros no queremos jamás su mal, ¿no? Y somos siempre la mano amiga que se extiende, hermanos, cuando cualquiera de ustedes está en dificultad, en, en, en un momento difícil, siempre somos la mano que se extiende para ayudar, ¿vale? Dios los bendiga muchísimo, los amamos, les enviamos un abrazo desde aquí, desde Neiva. Y bueno, muy contento de volver a estar con ustedes. Chao, chao. Dios los bendiga.